Hideko Tanamachi Tanaka, directora del Centro Asahi. Tony Karam, director de Casa Tíbet, México. Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol, gracias por acompañarnos como todos los miércoles en Debate 22. Hoy traemos un tema que nos ha torturado por siglos, la vida después de la muerte. ¿Qué hay? No hay nada, se nos apagó la luz, renacemos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, yo tengo dudas acerca de si hay vida después de la muerte o no. Sin embargo, no puedo en este momento inclinar la balanza así o no. He tenido muchos años la fortuna de acompañar a personas que están en la fase terminal y pasan por ese proceso de irse despidiendo. ¿Tú eres tanatóloga? Soy psicóloga, soy tanatóloga y soy especialista en trauma. También durante muchos años tuve la fortuna de dar los diplomados a muchos grupos de instituciones públicas y privadas. Entonces, hay muchas experiencias de los pacientes y de los propios alumnos que me hacen entrar en dudas. Si pensamos en términos de la ciencia, dice la muerte, ¿no? La definición de la muerte en un inicio era cuando se paraba el corazón. Después se veía que no, que aún parado el corazón muchas personas todavía podían regresar si se les hacía la reanimación, y la muerte entonces se cambia a cuando ya hay una muerte clínica en el cerebro, es decir, el cerebro deja de funcionar. Sin embargo, los estudios que tratan de investigar qué hay después de la vida tienen que ver con justo las personas que tienen una muerte o un paro del corazón, la reaniman y regresan. Entonces, ¿qué han observado? Que muchas personas en estas experiencias cercanas a la muerte pueden ver cosas. ¿Qué clase de cosas? Pueden ver túneles con luz, algunos ven la imagen del Dios en el que creen, es decir, no es una imagen fija en todos. También algunas personas cuando están en esta situación entre la vida y la muerte son capaces de desprenderse del cuerpo y mirar, por ejemplo, los procedimientos médicos o la cirugía, o que son reanimados del corazón. Y son exactas las descripciones que hacen, ¿no? Ellos acostados en la plancha del quirófano o en el hospital dándoles reanimación. Sin embargo, a partir de que yo trabajo la cuestión del trauma, lo que he observado es que muchas personas cuando se sienten amenazadas, es decir, al borde de la muerte, puede presentarse un fenómeno muy común en el trauma que es la disociación. Es decir, la capacidad de la persona, cuando hay mucho sufrimiento o el miedo a morir, de salirse del cuerpo. ¿Cómo saber que no lo están confundiendo con un sueño? Porque todo el mundo también tenemos sueños en común. Claro. Si conversas tus sueños con otra persona y dices, yo también he soñado eso, ¿cómo no saber que es un momento en el que están perdiendo un poco la conciencia y están durmiendo? Están perdiendo, o sea, es tal el miedo a la muerte que la persona se desconecta del cuerpo, se sale del cuerpo. Entonces se puede mirar, y puede mirar todo el quirófano, puede mirar a los médicos, puede escuchar lo que están diciendo los médicos. Entonces es una descripción muy, muy exacta, digamos, como una fotografía o una película muy breve de lo que está sucediendo en este momento en el quirófano mientras su corazón está detenido, pero sigue habiendo funcionamiento cerebral. Y cuando regresan relatan diferentes experiencias. No podemos saber, por eso la duda, si es un sueño, si realmente visitaron, digamos, el más allá y regresan, ¿sí? O es una memoria de otras vidas, o es una memoria como colectiva, porque también está esta parte de Jung que habla del inconsciente colectivo. Tony Karam, tú eres director de Casa Tíbet, México, eres budista, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, Kimberly, desde la perspectiva de gran parte de las milenarias tradiciones espirituales de sabiduría de la humanidad, entre ellas las de India, y en ellas la del Buddha-dharma o la del budismo, ese es un concepto central, la noción de que la vida y la conciencia no son meras propiedades emergentes del organismo físico. Eso no quiere decir que el cuerpo no influencia el fenómeno de la cognición, pero que no lo produce ni lo determina. Que la conciencia es una entidad que precede a la conformación del cuerpo, que la conciencia es una entidad que puede aún en vida disasociarse y actuar y operar independientemente al mismo, y que durante la transición del morir, la conciencia también se aleja de su base fisiológica, que naturalmente durante ese trance se desorganiza y se atrofia,
y manifiesta una eterna continuidad, en el sentido de que se le concibe como una energía lúcida que no se crea ni se destruye, se dónde transforma. se va? Depende enteramente de una variedad de condiciones y circunstancias personales y subjetivas, dado el hecho de que la continuidad de la conciencia después de la vida, desde la perspectiva, por ejemplo, de la tradición budista, se manifiesta en dependencia de las impresiones, hábitos y tendencias que el individuo ha cultivado a lo largo de su vida presente y vidas previas, ¿no? Así existen muchos distintos destinos en los que la conciencia puede encarnar diferentes mundos y dimensiones, acordes. Por ejemplo, así la persona desarrolló como un hábito primario la agresión o la ira, o si desarrolló como un hábito primario el apego, el aferramiento, o el deseo, o la instintividad, o el orgullo. Cada una, digamos, de estas estructuras cognitivas y emocionales basales operan como una especie de fuerza de proyección o inercial que impulsan a la conciencia a un entorno determinado. Ahora, un elemento muy importante a tener en cuenta es que ese entorno, desde la perspectiva de la tradición budista, es uno que no tiene realidad objetiva, esto es, que no existe independiente a la cognición que del mismo se tiene, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la idea de que el mundo en el que nosotros vivimos se diferencia de esto de una forma radical. Se piensa que nuestro mundo tiene realidad objetiva, que existe total y completamente independiente la percepción que tenemos de él. Pero eso es una falsedad, ¿verdad? Porque nosotros, a través de la propia percepción o la cognición que del mundo tenemos, fabricamos el mundo de nuestra experiencia. No vemos las cosas como son, sino las vemos como somos, ¿no? Así una persona que está nuestra dominada... proyección. Así es. Una persona dominada por la ira experimenta un infierno. Una persona dominada por el aferramiento, ¿verdad?, experimenta un entorno determinado vinculado a ese estado mental y emocional, ¿no? Pero la tradición budista, como decía gran parte de las tradiciones espirituales del mundo, precisamente parten de la convicción, en el caso del Buddha-dharma, centrado en lo que se considera la evidencia empírica en torno al fenómeno del morir, de que la mente no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un tema complicadísimo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Todas sus preguntas en redes sociales, aquí las vamos a leer. Volvemos. Estamos de vuelta, gracias por no cambiarle. Estamos en Debate 22 hablando de la vida después de la muerte que hay. En el bloque pasado empezamos contigo, ahora vamos a empezar contigo, Tony. Nos estabas comentando toda esta cuestión cíclica de cómo lo que llamamos alma, conciencia, espíritu, cuando deja el cuerpo se convierte en otra cosa. Pero con esto me quieres decir que podríamos renacer en un ratón. ¿Y qué tuvimos que haber hecho antes para actualmente tener esta forma humana? Bueno, la tradición espiritual budista contempla que la naturaleza de la mente carece de identidad intrínseca. Eso quiere decir que la condición humana por la que ahora transitamos es solo temporal y relativa. Esto es, que la mente puede hacerse presente y expresarse a través de una variedad de distintas plataformas de vida, de expresión o de experiencia en términos generales. Quizá lo podemos describir con una metáfora muy sencilla, como lo es la de un radio y la programación radial, ¿sí? Ordinariamente, cuando tú escuchas un radio, tienes la sensación de que la música que por el mismo se emite pareciese como si estuviese fabricada o elaborada por el propio radio, ¿verdad? Pero cuando buscas dentro del radio, evidentemente no encuentras una banda de personas tocando instrumentos musicales. Lo que un radio hace, cómo funciona, es un decodificador, ¿verdad? Es un sintonizador que decodifica una señal, la amplifica y la proyecta, pero no influencia de forma alguna la señal que sintoniza. De la misma manera, se contempla que la mente, la conciencia, es una especie de que el cerebro es un decodificador que capta la señal de la conciencia, la decodifica, la amplifica y la proyecta a través del cuerpo, pero no la produce, ¿sí? La señal radial o la conciencia es un fenómeno independiente al radio o independiente, en este caso, al cuerpo. En consecuencia, dependiendo de, en buena medida, lo que se llama el karma, que es la suma de las acciones pasadas y presentes del individuo,
Esas acciones, impresiones, hábitos, tendencias impulsan a la conciencia a un tipo de renacimiento que puede o no ser humano. En efecto, puede ser un ratón. Puedes experimentar renacimiento como un ratón o como un perro o como una hiena o como una jirafa, otras formas de vida como un ser paranoide, una especie de demonio, como un ser fantasmal, como una especie como de presencia angelical y también como un ser humano. ¿Y de qué depende? De tu desempeño vital. Desde tu área de conocimiento, ¿cuál es el superior, el estadio superior y cuál es el estadio inferior? Desde la perspectiva budista se contempla la condición humana y particularmente una en donde las cualidades necesarias para el desarrollo evolutivo están presentes como la plataforma más evolucionada, la plataforma óptima para el desarrollo evolutivo en general. Hideko, desde tu área del conocimiento, tú has podido acompañar a muchas personas en esta transición hacia lo que saben que va a ser la inevitable muerte. ¿Qué pasa en este tránsito? En este momento, coraje, desprendimiento, miedo, porque eso es lo que rodea a la mayoría de los seres humanos, miedo a enfrentar lo desconocido. ¿Cómo es este tránsito? Sí, la muerte es un proceso que se vive en lo individual. Y ese proceso justo pues está rodeado de muchas emociones. Y la emoción predominante en muchas personas en el proceso del morir es el miedo justamente, pero a veces también hay mucho enojo. Entonces lo que yo trabajo es como acompañarlas para que las personas puedan ir elaborando estas emociones que las lastiman, ir liberándose de ellas, como aceptando lo que está sucediendo, irse despidiendo del cuerpo, que es un cuerpo que ya no está en las condiciones para seguir. Y muchas de las personas que he acompañado en este proceso del morir, lo que me han preguntado es, ¿me voy a ir solo? ¿A dónde me voy? Y son preguntas que yo no les puedo responder. Sin embargo, ¿qué les contestas? No, yo les pregunto, ¿tú a dónde crees que vas? Una de ellas, por ejemplo, que murió de diferentes cánceres y al final fue un cáncer en el cerebro, me dijo, yo pensé que me iba a ir sola, pero no, ya vino mi padre por mí. Wow. Entonces, varias de las personas que he acompañado en este proceso reciben o miran a personas muertas que les antecedieron y que las vienen como a recibir en ese proceso. No es una ni dos, son varias de las personas que he tenido el honor de acompañar que pueden empezar a mirar. Dime una cosa, ¿estas personas están en pleno uso de sus facultades mentales? O sea, Sí. no podrías decir, fue una proyección, fue el miedo que los hace ver, o sea, los ves perfectamente bien mentalmente. La persona que tenía el cáncer en el cerebro tenía una lucidez, de hecho la tuvieron que dormir, sedar un poco por el dolor, pero ella hablaba perfectamente, es más, ella no quería morir en el hospital, quería que la llevaran a casa. ¿Por qué nos da tanto miedo la muerte, Tony? ¿Por qué desde que nacemos vivimos con este miedo a morir? No tenemos casi nunca miedo a vivir, pero sí miedo a morir y siempre estamos pensando en eso. Yo creo que el miedo a la muerte es consecuente de dos variables: el aferramiento que experimentamos por la vida y por todo lo que en la misma nos es familiar y cercano, y al mismo tiempo el miedo a lo desconocido, simple y sencillamente el hecho de que la mayoría de las personas carecen de una certeza interna y una información determinante que les permitiese abordar este tránsito de la existencia con tranquilidad y con lucidez en términos generales. Así que muchos asocian el tránsito del morir, por ejemplo, con la aniquilación de la vida, la aniquilación de la conciencia, y esto es algo que evidentemente les genera pues, mucha ansiedad. Otros, en contraste, intuyen la posibilidad de la continuidad de la conciencia después de la muerte, pero también quizá consecuente del estilo de vida que han llevado y de una básica intuición de que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de esta vida, eso también les genera mucha ansiedad, ¿no? Tú, las personas que has visto este tránsito de la muerte hasta el momento en que se acabó, ¿cómo es? Estos minutos, horas, días, depende de la persona. También depende enteramente del desarrollo espiritual y psicológico de la persona. Por ejemplo, uno de mis maestros tibetanos, cuando estaba en su lecho de muerte, estaba absolutamente tranquilo, estable, inclusive con una sensación como de añoranza y anticipación. Y cuando le preguntaba cómo se sentía en ese momento, si en efecto tenía miedo, decía: de ninguna manera, esto es algo para lo que me he preparado toda mi vida, he ensayado esta transición recurrentemente, y ahora
tengo la oportunidad de abordarla finalmente y lúcidamente, ¿no? Hideko, ¿cómo vencer este miedo a la muerte? ¿Cómo tener una filosofía de más claridad? Porque todos vamos a ir para allá. Así es. Es perder el tiempo, vivir con terror a ese momento al que vamos a llegar. ¿Cómo podemos llegar de una forma más sabia, más tranquila, más consciente? La forma en que yo trabajo este miedo es la aceptación y la rendición. Yo trabajo una terapia que es una terapia somática. La persona baja el cuerpo, siente el miedo en el cuerpo, lo ubica en el cuerpo y entonces cuando lo siente, por ejemplo, en la garganta o en el abdomen, le digo, vamos a rendirnos momentáneamente a este miedo y a dejar que el miedo habite el cuerpo, a mirar al miedo. Y una vez que la persona empieza simplemente a rendirse a ese miedo, entonces el miedo empieza a ocupar todo el espacio del ser y se transforma. Y se transforma en paz y se transforma en tranquilidad. Entonces, la manera en que se trabaja a partir del cuerpo es la transformación de las emociones y de las sensaciones abajo, no en la cabeza. Evidentemente no es lo mismo una persona que muere de un cáncer que lo tuvo agonizando 2 años, que en todo momento sabes que va a llegar, estás cansado de luchar por algo que muy probablemente no vas a vencer. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Lo que dices es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, morir en un accidente súbito, inesperado, en un momento en donde en realidad no tienes la preparación, la aceptación, la familiaridad con ese hecho y que te genera un gran conflicto interno y emocional y un gran aferramiento, ¿no? Tener el tiempo para irte reconciliando con la realidad del tránsito del morir y preparándote para el mismo. Yo creo que hay un dicho muy popular en la cultura tibetana que dice que nosotros finalmente morimos muy similarmente a como hemos vivido. Y si queremos tener una buena transición de muerte, tenemos que también tener una buena transición de vida, ¿sí? Entonces, la noción de que tú puedes vivir una vida total y completamente, no sé, inconsecuente, y pensar que en el momento del tránsito del morir esa es una condición que va a cambiar radicalmente, siento es infantil, ¿no? Finalmente, en el tránsito del morir, nuestros hábitos y tendencias más enraizados se manifiestan con la mayor intensidad. Así que si quieres prepararte para la muerte, desde este momento tienes que empezar a familiarizarte con la misma. Por ejemplo, reflexionar recurrentemente acerca de que lo único que nosotros podemos abrazar con plena certeza, la única variable que podemos vislumbrar como del todo certera en la vida es la muerte, ¿no? Que nadie sabe cuándo y cómo la misma acontezca, pero puede ser hoy, ¿no? La noción de que la muerte es algo siempre lejano o que va a llegar es para otros o va a llegar en una edad avanzada es desinformada, porque el hecho es que en términos estadísticos los seres mueren bajo toda condición y en todas las edades y no hay garantía de que te despiertes el día de mañana. Así que si quieres estar listo para la muerte, que no necesariamente va a acontecer en 10 años, puede ser hoy, pues ¿cómo quieres vivir ese día? De tal manera que si por la noche llega ese tránsito, puedas abordarlo con integridad, ¿no? Y yo creo que aquí una pregunta muy importante es, dado el hecho de que la muerte es esa única variable del todo certera en la vida, reflexionar recurrentemente acerca de lo que en este es genuinamente importante y prioritario, en términos de qué es lo que nos puede aportar bienestar y felicidad genuina, ¿verdad? En oposición al mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que es por naturaleza temporal y relativo, y en ese sentido ulteriormente inconsecuente. ¿Qué nos puede aportar bienestar genuino? Uno que no depende de lo que tomas del mundo, sino de lo que traes al mundo. Y finalmente, ¿qué es lo que puedes llevarte durante ese tránsito que es el propio del morir? Porque finalmente esto que te vas a llevar es lo único que realmente te pertenece. Todo lo demás está prestado y es por un momento. Eso deberíamos entenderlo. Vamos a hacer otra pausa, regresamos. La vida después de la muerte. Cuéntanos usted qué piensa al respecto en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Tony Karam, ¿qué sentido tiene la vida si nacemos, morimos, regresamos, nacemos, morimos, regresamos? ¿Cuándo se acaba ese ciclo sin fin? ¿Nunca se acaba? ¿Cómo procede de acuerdo con tu área de conocimiento? La característica o cualidad fundamental de la conciencia es
eternidad. La mente no tiene principio, no tiene fin, no se crea, no se destruye, se transforma. Sin embargo, venimos al mundo primariamente para aprender, para evolucionar y para tomar control de nuestra vida, de nuestra existencia, en oposición a ser dominados por nuestros hábitos y tendencias obsesivos, inconscientes, compulsivos en términos generales, ¿no? Entonces, si bien es cierto que desde la perspectiva de la tradición budista, la manifestación de la conciencia no tiene fin, lo que tiene fin es la manifestación de la misma dominada por tendencias y hábitos que no son lúcidos, ¿sí? La idea es que a través de la experiencia del vivir nosotros vayamos procesando nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, vayamos refinando nuestra capacidad de entendimiento, de cognición del mundo, vayamos cultivando una habilidad genuina para ver las cosas como son y no como somos, ¿verdad? Y a través de ese medio podamos tomar total y completo control de nuestra existencia presente y futura. Si es un hecho que hay vidas que nos precedieron, ¿por qué no nos acordamos de nada? De la misma manera que no te acuerdas de lo que hiciste ayer o hace un mes o hace un año, o no te acuerdas de lo que soñaste el día de ayer. La ausencia de memoria no es evidencia de la no existencia de la continuidad de la conciencia, es simplemente evidencia de la disfuncionalidad de la atención de la persona. A través de un entrenamiento apropiado puedes extender tu habilidad de atención y concentración, tu habilidad de recolección, no solamente para recordar los sueños de la noche, o los días pasados, o los años que comprenden tu vida, sino tus vidas previas también. Hideko, lo que estaba comentando Tony, este entrenamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué nos sugieres? Uno, para todos nosotros que inevitablemente vamos a la muerte, pero dos, para todas las personas que están alrededor de alguien que está muriendo, porque lo sufren tanto más que la persona que se va. Cuando trabajo con las familias que están con un paciente en fase terminal, lo que hacemos justamente es que se toquen en el dolor, que se acompañen en el dolor, porque es muy frecuente que se dé un fenómeno que se llama sufrimiento paralelo. Sufre el paciente que está muriendo, sufren los familiares que ven morir a su ser querido y sin embargo ambos no quieren hacer sufrir al otro. Entonces ocultan el dolor y no son capaces de tocarse en el dolor. Entonces el trabajo consiste en que puedan acercarse uno al otro y tocarse en los momentos de dolor más profundo que pueden experimentar. Pero muchas personas no solo tienen miedo a morir, muchas personas tienen más miedo a vivir. Entonces lo que trabajo justamente es esa sanación que puede venir desde un trauma en el vientre de la madre o desde traumas de familiares anteriores, de otras generaciones, porque esa energía se queda ahí en el sistema nervioso. Entonces, es preparar a una persona para la muerte, es también prepararla para la vida misma. Como decía Tony, que vive en integridad, que vive en armonía, porque muchas personas creen que la felicidad es euforia. No, la felicidad es un proceso de armonía, de orden, ¿sí? De integridad. Entonces, cuando una persona está en paz en la vida, también se puede ir en paz en la muerte. No importa si es hoy, o es en 10 años, o es en 100 años. Tony, ¿cómo nos preparamos? Y algo muy importante que estaba diciendo Hideko, ¿cómo vivimos? Yo creo que como punto de partida debemos de intentar a la medida de nuestras posibilidades vivir conscientes del enorme don que es la vida en términos generales y que la misma pasa con tal vertiginosidad que no hay tiempo que perder, no hay instante en el que nosotros podamos justificar la falta de presencia y atención. Si nosotros vivimos de esa manera y aportamos o imprimimos a nuestra vida un sentido de genuino significado, que es la búsqueda de la felicidad auténtica a través de algún tipo de proceso evolutivo y de madurez personal, entonces cuando arribemos al tránsito del morir, lo haremos con naturalidad y sin el aferramiento que ordinariamente experimentamos para la vida. También yo creo que nos tenemos que preparar para la muerte abrazando la misma como algo natural. Yo creo que en nuestra cultura a menudo uno de los conflictos es que a la muerte se le ve como algo antinatural, ¿sí? Como si fuese algo que no debe de pasar, ¿no? Una desgracia. O una desgracia y finalmente la muerte es como el sueño, es una parte integral de la vida. Ahora hay un dicho tibetano que dice que para aquellos que conocen o entienden la naturaleza de la mente, aquello que se llama muerte es solo una ilusión, es solo un tránsito, una
una transición entre una forma de vida y otra forma de vida, como lo es el tránsito entre el estado de vigilia, el sueño profundo sin sueños y el sueño onírico, ¿no? El sueño profundo no es, aunque es una especie de pequeña muerte, no representa la extinción de la conciencia, sino simplemente una fase de transición de esta hacia otro entorno de experiencia que es el del sueño, y después del sueño una vez más al estado de vigilia. Y así esta vida es simplemente una de pues una infinita cantidad de actos que representan la obra de nuestras vidas, ¿no? Cíclicos. Así es. Casi nos vamos, nos queda un minuto para cada quien para conclusiones, pero también dónde los puede encontrar nuestro auditorio, porque diferentes corrientes de pensamiento, usted sabrá con cuál se siente más cómodo, pero sí es muy importante prepararnos para un momento que de todos modos va a pasar. Conclusiones y ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Centro Asahi, Facebook, Hideko Tanamachi en Facebook. Es un centro de sanación integral para trauma y duelo. Y yo quiero simplemente concluir que abracemos la vida con integridad, con amor, con compasión y con gratitud. Y que de esta manera también abrazaremos así la muerte, con compasión, con gratitud y sin apegos. Tony Cara. Nos encuentran en la Casa del Tibete, México, Orizaba 93, Colonia Roma, en los teléfonos 55 11 0802 o 55 14 7763, en Facebook Casa Tibet México, en Twitter de la misma manera. Y bueno, yo creo que si vivimos con presencia, con atención, si nos damos cuenta que cada instante y momento de nuestras vidas debe estar dotado de significado, entonces cuando llegue el trance del morir, sea hoy, sea en un año o sea en 40, lo podremos abrazar con valentía, con integridad y desapego. Que así sea. Muchísimas gracias por habernos compartido sus experiencias y su conocimiento. Gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Vamos a poner los datos, por supuesto, en redes sociales. Yo les espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche aquí en Debate 22.